Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar. Esta es la última sesión del curso y vamos a tratar de terminar de redondear un poco de esta introducción a los métodos de simetría de Lie. Eh, y la idea de esta ocasión es tomar esta desmenuzada que hicimos rápida de teoría de grupos de Lie para aplicarla a la solución de ecuaciones diferenciales. Hay que decir que aunque eh, ahora se enseña la teoría de grupos de Lie como una cosa separada de cualquier aplicación, originalmente Sophus Lie desarrolló toda esta herramienta buscando resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con métodos parecidos a los que habían usado Galois y Abel para resolver ecuaciones algebraicas de grado mayor que 4, ¿no? Y entonces, la búsqueda eh, de los métodos de simetría no es otra que la de buscar un método universal para la solución de ecuaciones diferenciales, eh, al menos ordinarias, pero hay también sus análogos para ecuaciones parciales y para ecuaciones en diferencias. Entonces, pues vamos a continuar. Eh, la teoría de Lie generaliza muchos métodos y resultados de integración en ecuaciones diferenciales, que en la práctica se usan ampliamente. Entonces vamos a ver dos aplicaciones sencillas a continuación eh, sobre estas ideas. Eh, entonces, el primero es el factor integrante, que es uno de los pocos métodos que vimos. Entonces vamos a tomar una ecuación diferencial con esta forma de, de, de describirla, ¿no? Una ecuación homogénea. Eh, esta de aquí es equivalente a esta ecuación en derivadas parciales. Y, y entonces lo que dice Sophus Lie en un trabajo de 1875 es que el generador de eh, los generadores de ese grupo se ven de esta forma. Y eso va a implicar que este de aquí sea un factor integrante para esta ecuación anterior. Es decir, toda esta idea de cómo construimos el factor integrante tiene que ver con este concepto de, de los generadores infinitesimales del grupo de simetrías asociado a la ecuación diferencial. Eh, ahora, hacer cambios de variable para escribirlos en variables canónicas. Si una ecuación admite un grupo G en un sistema de coordenadas, entonces bajo cualquier sistema de coordenadas lo admite. Eso permite simplificar el grupo y podemos elegir coordenadas tales que la acción del grupo puede verse como traslaciones en una dirección. De esa forma, la ecuación transformada se integra por cuadraturas o se reduce del orden de 1, dependiendo si es de orden 1 o de orden más grande. Y el ejemplo es la ecuación de Riccati, que es esta ecuación de aquí. Esta admite el grupo de dilataciones dado por x tilde igual a x a la s y y tilde igual a y a la menos s, cuyo generador, es decir, sus infinitesimales son estos dos cuatitos de aquí. Y podemos reescribir la ecuación de la siguiente forma, ¿no? Como de y más y cuadrada menos 2 sobre x cuadrada de x igual a 0, y usando el teorema, el resultado del Lie de 1875, tenemos este factor integrante.
multiplicamos y tenemos esta derivada, ¿no? Y nos da la solución general, nada más integrando esto. Ahora, si queremos reducirlo a variables canónicas, con la misma Riccati, tenemos la t, pues es el logaritmo natural de x, y u es x por y. Con esas nuevas ecuaciones, reescribimos la Riccati como u' más u cuadrada menos u menos 2. Esta ecuación es separable y se puede resolver de esta forma, ¿no? Es el logaritmo de esta cosa menos 3t igual a una constante, y regresando a las coordenadas originales, pues tenemos la misma solución del paso anterior. Y la idea justamente es que tenemos este cilindro y que esta dirección es la dirección de t, ¿no? Es lo mismo que vimos la vez pasada, ¿no? Tenemos una dirección que nos permite conocer el resto de las soluciones, dada una solución conocida. Reducción de orden. Si la ecuación admite un grupo uniparamétrico, entonces es posible reducir el orden de tal ecuación. Consideremos una de orden 2, ¿no? Dada por una función f. Y supongamos que esa ecuación es invariante bajo un grupo G. Vamos a llamarle mu a su invariante y nu al invariante diferencial de primer orden. Y podemos elegir al invariante diferencial de tal manera que omega sea de nu sobre de mu. Y reescribimos la ecuación diferencial en términos de mu y de nu. La primera extensión del operador es y parcial de y parcial de y'. Y los invariantes pues van a ser mu igual a x y nu igual a y' sobre y. Y el invariante diferencial de segundo orden pues es y' sobre y menos nu cuadrado. Y entonces la ecuación de segundo orden queda escrita como una ecuación de primer orden con respecto a los invariantes de primer orden. Entonces redujimos el orden en 1. Entonces podemos, y eso lo hizo Sophus-Lee a patín, podemos hacer una clasificación de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, que lo vamos a usar para analizar los modelos epidemiológicos. Entonces las de tipo 1 son las que tienen un álgebra con base parcial x, parcial y tienen forma y' igual a f de y'. Esa ecuación se integra pues, separando, y tenemos y' igual a phi de x más c1. Y entonces la integral no es otra que esta 47 de aquí. En el caso 2 tenemos invariantes y y', y entonces la solución se ve de esta forma. Las de tipo 3 tienen invariante y' y x y', y la ecuación tiene esta forma funcional general, y la solución se ve de esta forma, ¿no? Y las de tipo 4 tienen invariantes x, y' sobre y'. La ecuación se ve de esta forma y la integral es esta de acá. Podemos dar ahora un algoritmo para la solución de ecuaciones de segundo orden. El primer paso es calcular un álgebra de Lie admisible, ¿no? Encontrar los operadores y demás. Si el álgebra tiene dimensión mayor que 2, hay que determinar una subálgebra de dimensión 2.
Si es menor que 2, entonces no podemos usar integración por simetrías. Ahora se calcula el conmutador y el producto cuña de la base del álgebra. De ser necesario, se cambia la base a coordenadas canónicas y se introducen variables canónicas para reescribir la ecuación en coordenadas para después integrar con las nuevas coordenadas y luego integramos. Escribimos la solución en las variables originales, ¿no? Entonces, básicamente es hacer un cambio de coordenadas, pero la construcción de ese cambio de coordenadas ya no es artesanal. Ya tenemos un algoritmo que podemos incluso meter en la computadora. De hecho, los integradores simbólicos funcionan con una variación de estas cosas. Ahora quiero hablar un poco del test de Penleve. Tenemos si tenemos una ecuación diferencial, se puede dar una condición que se llama la condición de Penleve, que permite hacer expansiones en series de Logan alrededor de z igual a z0. ¿Cómo sabemos si se cumple la propiedad de Penleve? Pues hay que identificar todos los posibles comportamientos que lleven a orden, ¿no? Singularidades de forma y aproximadamente c0 por z menos z0 a la mu. Todos esos mu son enteros. Y entonces la idea es hallar las resonancias donde pueden aparecer constantes arbitrarias. Si todas las resonancias son enteras, se verifica la condición de resonancia para cada expansión de la serie de Logan. Si no se encuentra ningún impedimento en esos pasos, se dice que se cumple la propiedad de Penleve. Y eso lo vamos a usar más adelante. Entonces vamos a aplicar estos métodos de simetrías a modelos epidemiológicos. A continuación, pues vamos a hacer el análisis de esos modelos y vamos a comprobar la eficacia de estos métodos. Entonces, el primer modelo es un modelo de VIH. Tenemos una población U1 que se infecta, pasa a ser población U2 y población U3, ¿no? Entonces, son susceptibles, latentes, infectados. Y aquí solo en esta etapa, estos son los VIH positivos, y solo en esta etapa hay muerte relacionada con SIDA. El parámetro mu es la tasa de muertes per cápita no relacionadas con SIDA, tanto de susceptibles como de infectados, y alfa es la tasa de mortalidad asociada a SIDA. El término lambda, que es la transición del primer estadio al segundo, representa la fuerza per cápita de infección y se define de esta forma, ¿no? Y la beta es la probabilidad promedio de que un individuo infectado infecte a una pareja susceptible durante la duración de su relación, y C es la tasa efectiva de cambio de pareja dentro de una categoría específica de riesgo. Se supone además que se desarrolla SIDA con un periodo de incubación promedio de 1 sobre nu. Entonces tenemos este sistema de la dinámica infecciosa para el SIDA, ¿no? Entonces tenemos estas no linealidades de acá, y tenemos esta que podría desacoplarse, pero no. Entonces es esta U1, U2, este es una U3, perdón. U1, U2, U3, y esta es justo esta U3. Y estos son los que mueren, ¿no? Entonces es un sistema altamente no lineal, ¿no? Y podemos transformar ese sistema de un sistema de 2 ecuaciones a uno de 3. De un sistema de 3 ecuaciones a uno con 2 ecuaciones de primer orden y una de segundo orden, y podemos reescribir U3 usando esta idea, y
tenemos esta ecuación diferencial de segundo orden, que se ve horrible, pero que pues es soluble, ¿no? Y tenemos esa ecuación horrible y esta otra que es de primer orden. Aplicamos el análisis de simetrías para esas dos ecuaciones y obtenemos una ecuación en derivadas parciales parabólica, cuya característica es esta de acá. En consecuencia, vamos a meter una nueva variable V2 que sea U1 más U2, que son las características. Y tenemos un nuevo sistema. En el caso que alfa es mu más beta c, este nuevo sistema admite un álgebra de Lie de dimensión 8. Este nuevo sistema pues tiene estas dos ecuaciones. Y los 8 generadores del álgebra son estos de aquí. De ese únicamente necesitamos 2 que generen una subálgebra soluble. Y nos podemos quedar con x3, x4, que son e a la beta c más mu menos nu a la t por 1 cuadrada con y esta otra de acá, ¿no? Con esas dos podemos hacer un álgebra soluble y podemos proponer una transformación uniparamétrica a partir de conocer esos dos operadores. Y pues la ecuación horrible de segundo orden en estas nuevas variables pues es trivial, ¿no? Su solución es esta. Es una traslación a lo largo de uno de las componentes del grupo. Y eso nos da esta solución general del sistema, ¿no? Del sistema original, ¿no? Que no es sencilla, pero que lo pudimos simplificar un montón conociendo el comportamiento del grupo, ¿no? Con esta otra condición, ¿no? Que beta c sea igual a 2 nu, tenemos otra solución general, ¿no? Básicamente es hacer lo mismo, hacer las mismas cuentas y obtener esos resultados. Ahora, el siguiente modelo es un modelo que publicaron Hadler y Castillo Chávez de dinámica de enfermedades de transmisión sexual, y es un modelo de tipo núcleo, ¿no? Hay un núcleo que recluta individuos del resto de la población a cierta tasa de reclutamiento que depende del estado del núcleo. El complemento del núcleo se considera sexualmente inactivo. Entonces la población tiene un tamaño determinado y el núcleo tiene otro tamaño. Su complemento es A y el núcleo se divide en susceptibles, vacunados o podríamos pensar que están convencidos de tener ciertas prácticas más seguras y en una subclase de infectados, ¿no? Entonces la tasa de nuevos individuos es B y la tasa de nuevos infectados es B gorro, la tasa de mortalidad es mu y los infectados tienen una tasa de mortalidad mu gorro que es mayor, la tasa de recuperación es alfa y la de vacunación o de educación o de cambio de costumbres es xi. La tasa de transmisión de infectados a susceptibles es beta y la de infectados a educados es beta gorro, que es más chiquito que la beta. El reclutamiento queda bien descrito por R, D, I y C, que es esta... esa no la escribí, pero bueno, no es tan importante de momento. Tenemos este sistema de 4 ecuaciones diferenciales que tienen estas partes no lineales. Aquí tenemos 2 términos no lineales. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? A este sistema se le
se le hace una reducción haciendo algunas, suponiendo que el núcleo está aislado y de constante 1, de tamaño constante 1, ¿no? Que bueno, es como decir que no tienes núcleo en realidad, pero bueno, eh, esa es la variante que usan para poder resolver el sistema, ¿no? Eh, podemos reescribir la B de esta forma y tenemos una ecuación de segundo orden para S. Para esa ecuación buscamos un operador gamma que se vea de esta forma y genera un grupo de simetría de orden 2 cuando la segunda extensión se anula, ¿no? Que cumple esta condición de invarianza. La ecuación esta constituye un sistema de ecuaciones en derivadas parciales que está sobredeterminado, lo cual es bueno porque nada más nos basta tomar un subconjunto de orden 2. Entonces, podemos hacer la siguiente simplificación, ¿no? Que S sea igual a menos alfa gamma más alfa más mu sobre beta. Y mu va a ser nuestra nueva variable, u va a ser nuestra nueva variable independiente y reescribimos la b en términos de esa variable y tenemos esta ecuación de segundo orden. Entonces, aplicando el método de Lie, tenemos simetrías no triviales solo en 5 casos. El caso en que beta es igual a beta barra y tenemos una álgebra de dimensión 8 y que es linealizable por medio de una transformación punto a punto. Para hallar la transformación indicada debemos encontrar una subálgebra que es esta de acá, es una álgebra soluble. Y resolvemos 4 ecuaciones en derivadas parciales, pero lineales. Y tenemos otra vez una expresión de esta forma y una solución en términos de una traslación a lo largo de la variable independiente. Y la solución en este caso para SBI pues, se ven de esta forma. Si tenemos beta barra igual a alfa menos phi, psi, y gamma distinto de esta tasa, tenemos que el álgebra generada puede llevarse a su forma canónica tomando estas dos nuevas variables y tenemos otra vez una ecuación de orden 2 que ya no está tan sencillita, pero no está complicada realmente, ¿no? Es esto igual a una constante por 1 sobre t, ¿no? Y la u es esta, y tenemos también para esa la solución general, escrita de esta forma. Y finalmente, si la beta barra es igual a alfa menos psi, y la gamma sí es igual a esta cosa de acá, se integra directamente y tenemos u barra igual a 1 sobre esta exponencial por a1 más a2, lo cual nos lleva a una solución de esta forma. También puede ser que beta se vea de esta forma y recíprocamente beta barra se vea de esta forma. En este caso vamos a tener estos dos generadores de la subálgebra de dimensión 2 y las nuevas variables son estas dos. Esta particularmente se ve bastante fea, pero podemos reescribir la ecuación ya no como una de orden 2, sino como una de orden 1 y podemos integrarla directamente. Y entonces podemos usar un factor integrante que se ve horrible también, pero que facilita las cuentas y la llevamos a una forma de diferencial total.
y eso podemos obtener una solución por cuadraturas. En este otro caso, la ecuación la podemos reescribir de esta forma y la solución se tiene que calcular de forma implícita a partir de esta ecuación de acá. En este otro caso tenemos aquí estas dos álgebras, estos dos operadores de la subálgebra de dimensión 2. Otra vez este término se ve bastante feo, pero tenemos de nuevo la ecuación de orden 1 y podemos dar la solución de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué información podemos obtener de ese análisis de simetrías? Pues supongamos que existe, por ejemplo, un programa de control de la enfermedad en el núcleo activo y grafiquemos las soluciones obtenidas de distintos valores de los parámetros beta y xi para distintas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, tomamos valores de parámetros alfa igual a 4, mu igual a 0.2 y gamma igual a 0.025. Los demás parámetros los podemos obtener a partir del análisis de simetrías. Estas son las condiciones iniciales para uno y para otro caso, ¿no? Entonces, para cada caso tomamos valores bajo, medio y alto para tasas de vacunación y vamos a ver que la campaña de vacunación tiene éxito completo en los casos que la tasa de transmisión es baja o de rango medio, la tasa de vacunación es de rango medio y la prevalencia inicial de infectados es alta. Las tasas de transmisión son altas, la vacunación tiene rango medio y hay una alta prevalencia de la enfermedad. O las tasas de transmisión son bajas, la tasa de vacunación es alta y hay una prevalencia inicial de infectados baja. Las tasas de transmisión son medias, la de vacunación es alta sin importar el número inicial de infectados y las tasas de transmisión altas, vacunación alta y número de infectados inicial alto, que son estas de acá, ¿no? Son distintos casos en los que tenemos la vacunación bien. Y tenemos incremento de susceptibles siguiendo de un decrecimiento en estas otras condiciones que corresponden a otros parámetros. Y estas son tasas altas y medias de transmisión. Hay un incremento de infectados y un decrecimiento de susceptibles cuando las tasas de transmisión son altas, ¿no? Entonces los infectados se caen y funcionan bien los esquemas, ¿no? Ahora vamos a ver finalmente un modelo para tuberculosis con dinámica rápida y lenta. Entonces tenemos este sistema de 4 ecuaciones diferenciales en la que los individuos que tienen interacciones largas y frecuentes con individuos infectados experimentan un alto riesgo de infección. Los nuevos infectados tienen cierto grupo social de influencia o clúster. Supongamos que el tamaño de promedio de un grupo de influencia es n. El riesgo de contraer la enfermedad dentro del grupo tiene una distribución exponencial con parámetro beta. La prevalencia de tuberculosis activa es I sobre n, que es típicamente baja. El número de personas infectadas dentro de un grupo es n0 de t, que es aproximadamente n más 1 por los infectados. Y los que aún no están infectados son n por i de t. Adicionalmente tenemos que n1 de t es s1 de t más e1 de t y la población fuera del grupo de influencia es s2 de t más e2 de t, donde la e pues son los latentes, ¿no? Entonces el modelo queda de esta forma, con susceptibles de la clase 1
solo una clase de infectados y los susceptibles de la clase 2. Con las tasas de reclutamiento, de mortalidad y el tamaño promedio de los grupos de influencia, y las beta-cis, que son las tasas de transmisión efectiva de la enfermedad. El diagrama de flujo del modelo es este, ¿no? Los infectados se infectan solo a los del clúster, pero estos del clúster pueden infectar a los otros externos al clúster. Como mencionamos antes, este modelo distingue dos tiempos característicos. Uno dentro del grupo de influencia, de influencia, el clúster, donde la dinámica es rápida, y fuera de él la dinámica es lenta. Rescalamos el modelo utilizando tau igual a kt, y S2 y E2 quedan rescaladas usando el tamaño asintótico de la población, que es 1 sobre mu. N1 se rescala mediante un factor de balance que es K sobre beta más gamma omega, y las nuevas variables son estas de aquí. Y tenemos el nuevo modelo en 5 ecuaciones, donde estas últimas 3 son las que ocurren más rápido, más lento, perdón. Las que quedan rescaladas, ¿no? Y lo que hacemos es separamos las variables rápidas en términos de, escribimos las variables rápidas en términos de las lentas. Las rápidas eran las de abajo, las que tienen la epsilon, y las escribimos en términos de las lentas. Y sustituimos en la parte del sistema que describe la variedad lenta con esta otra parte simplificada, ¿no? Si se fijan, acá hay un término como de interacción de Holling, ¿no? Luego reescribimos el sistema de esta otra forma y obtenemos esta ecuación de segundo orden en omega, donde omega es el recíproco de la U, y este sistema pues no cumple la propiedad de Penlevé. El análisis de simetrías lo que nos dice es que en el caso general tenemos estas dos generadores, y podemos transformar la ecuación en esta de aquí, de segundo orden. Y con una transformación puntual tenemos podemos eliminar la variable independiente y reescribirla de esta forma, obteniendo al final esta solución intrínseca, ¿no? Usando esta ecuación de acá arriba, tenemos que los valores generales para esta B de aquí son funciones especiales, son funciones de Whittaker, y esta de acá es una Riccati, y satisface la condición de Penlevé. Entonces X1 es una función analítica de X2 salvo polos simples, y tenemos una situación en que las variables dependientes están relacionadas analíticamente, aunque ninguna de ellas es una función analítica de T. Y bueno, ya finalmente el análisis de simetrías pues nos va a permitir estudiar de manera eficiente modelos epidemiológicos, obteniendo información con las técnicas del análisis cualitativo y numérico. Los métodos de simetrías, dada su naturaleza algorítmica, nos permiten aplicar métodos de computación simbólica que ocupan menos recursos que algunos métodos numéricos. Esto no le hagan caso. Y hay otro tipo de simetrías, ¿no? Las simetrías no clásicas, o de Backlund o de Penlevé, que dejan fijas ya no las diferenciales, sino las derivadas parciales y las derivadas de dirección, ¿no?
la pregunta es qué tanto podemos entender de este estudio, ¿no? Esta es un poco la referencia de estos temas. El libro de Brian Canwell es bastante amable para leer y va sobre, al final los ejemplos son de turbulencia y otras cosas interesantes. Este es un libro histórico, ¿no? Del desarrollo y la evolución de la idea de simetría en las geometrías de Felix Klein y de Sophus Lee. Este libro de Stefani es corto pero muy bueno. El de Peter Olber es un poco difícil de leer porque sí se mete mucho en el rollo de tratar de dilucidar toda la teoría de Lee y a partir de ahí aplicar las ecuaciones diferenciales. El de Ibragimov es un compendio muy completo y muy bonito sobre todo lo que se puede hacer con métodos de simetría. María Clara Nucci, que trabaja ay, ya se me olvidó cómo se llama la escuela, pero ella es italiana y aplica métodos de Lee en varios contextos de mecánica y de epidemiología y otras cosas, ¿no? Y pues está de Vincenzo Capasso, que ya les había comentado sobre la estructura matemática de las epidemias. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por atender en este curso. Gracias por su esfuerzo. Esta pues es la última sesión que tenemos por este medio. Y pues me gustó mucho trabajar con ustedes. Les agradezco a los que se quedaron después del periodo de bajas. Les agradezco el esfuerzo de los que han estado entregando, aunque sea de poquito en poquito, todo su material. Espero que este curso les haya servido, que les haya aportado algo, y pues no hay mejor paga que esa, ¿no? Saber que este trabajo que estamos haciendo nosotros con entusiasmo, pues les haya aportado pues al menos la curiosidad de seguirle buscando en estos temas que siempre nos los presentan como todos acabados, y que la intención de nosotros era mostrarles que hay mucho trabajo que hacer todavía y mucho que pueden aportar ustedes mismos si se atreven, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Creep and come till you find